Hoy tendremos la cuarta parte del tema la naturaleza de Cristo. Vamos a tener muchos textos bíblicos que no van a concluir hoy, van a tener una continuación y que nos van a servir para determinar, Biblia en mano, cómo era Cristo. Cuando ya se encarnó aquí, cómo funcionaba, cuál era su naturaleza física, mental y moral. Y la propia Biblia nos lo irá diciendo. Posteriormente, además, mostraremos cómo Ellen White trata en sus citas, aún con más detalles si cabe, pero que lo deja claramente para todos. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, Señor, nos ponemos en tus manos para que nos vayas guiando en todo lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Que el Espíritu Santo sea el que nos vaya mostrando toda la verdad y ayúdanos a sacar de nosotros prejuicios y preconceptos y a no intentar forzar textos ni citas para que digan lo que queremos que digan, sino que salgan por sí mismos, en la verdad más pura y absoluta. Sabemos que este tema genera mucha controversia y mucha confusión, y a veces parece ser que queremos ser más listos que tú, Señor. Y te queremos pedir que eso no pase nunca, que nos ayudes a humillarnos, a darnos cuenta que si tú no nos muestras la verdad, no nos enteramos de nada. Y Satanás, por un lado o por otro, nos va a tumbar, y más ahora que sabe que le queda poco tiempo. Por eso te queremos pedir, Señor, que tú seas nuestra guía continuamente, y que a partir de aquí nosotros nos pongamos en tus manos para recibir plenamente tu mensaje y aceptarlo. Perdona todos nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, hemos visto durante 3 temas anteriores todo el proceso celestial de Jesús arriba, allí, en el cielo, antes de encarnarse. Es cierto que hemos visto alguna cita, algún texto que también tenía relación con lo que iba a hacer aquí, en la tierra. Pero ahora ya nos vamos a centrar de lleno en Jesús en la tierra. Y hay algo que es básico y no podemos obviar, y que debe servir una vez más para recordar cómo vamos a partir desde este punto, dejando un concepto sumamente claro. La vida de Cristo no era generada ni derivada por nadie, era propia, porque Él es Dios igual al Padre. Y cuando digo igual al Padre, me refiero a igual al Padre en toda su plena divinidad. Y aquí no hay excusas, ni hay cosas que sí pero no. La cita de Ellen White es muy clara, y los textos bíblicos que hemos venido mostrando también. Y aquí solo hay una cosa, o coges la verdad o la desechas. Porque a la que nos apartemos de este punto, empezaremos a derivar. ¿Y entonces el Espíritu Santo qué? ¿Quién es o qué es? Quizás no es una persona. Y si es una persona, pues también será derivada del Padre, generada por el Padre, o la generará Cristo. Fijaos cómo este primer error nos puede conducir a una cadena de desastres doctrinales absolutos. Y eso es muy grave. Por tanto, recordemos y busquemos la cita como queramos. El texto es claro. La vida de Cristo no deriva de otra. Y asumamos eso ya de una vez. Y si estamos equivocados, porque tenemos otros conceptos, pues pongámonos en manos de Cristo y abracemos la verdad tal cual es. Porque seguramente eso va a derivar en dudar también de la tercera persona de la divinidad como tal. Por tanto, una vez puesta esta base, vamos a adentrarnos ya en los textos bíblicos. Pero antes de adentrarnos, evidentemente una ilustración, un momento clave en la historia de la humanidad, un nacimiento de alguien que no iba a ser simplemente humano, ¿o sí? ¿Que iba a ser simplemente divino o no? Ya lo vimos. ¿Quién iba a ser ese niño que iba a nacer y con qué características? Hoy vamos a ver mucho más, no solo desde su nacimiento, sino que vamos a ver profecía que va mucho más
atrás en el tiempo del mismísimo nacimiento de Jesús, pero que va a servir para clarificar conceptos sobre su persona. Evidentemente, todos sabemos el nacimiento en Belén, pero detrás mío, para que aún quede más constancia, un momento clave de la historia. Fijaos en esa imagen que hay a mi espalda, también ilustrativo, por supuesto. Una pequeña cuna llena de paja, donde probablemente el niño Jesús fue puesto en un pesebre al nacer. Bien, no sabemos todos los detalles exactos de esa cuestión, pero sí sabemos que fue precisamente algo que estaba justo, precisamente calculado para que sucediera en un momento dado de la historia. Y sí, sucedió, Jesús nació. Y hoy vamos a centrarnos precisamente en eso, pero sobre todo recordemos esto. A partir de ahora vamos a ver la naturaleza física, mental y moral de Jesús. Las tres facetas. Y lo vamos a hacer repasando los textos desde el Antiguo Testamento avanzando hacia el Nuevo Testamento, tal cual los vamos encontrando. No vamos a centrarnos primero vamos a hablar solo de naturaleza física, después solo mental, después solo moral. No, porque hay textos y citas de lenguaje también que mezclan ambas cosas. Por tanto, vamos a ir avanzando paso a paso, texto a texto. Y luego sí, deberemos comentar dónde hace indicio de algo en cada uno de esos textos. Empezamos con el Salmos capítulo 8, versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿A quién hacía referencia aquí? Al hombre, al ser humano. Fue hecho poco menor que los ángeles y fue coronado de gloria y de honra. ¿Pero a quién se aplicó también esto? Al mismísimo Cristo. Cuando nació en la tierra, Él vino también así. Porque así, ¿quién vino? ¿De quién hace mención este texto en concreto, en verdad? ¿De todos los humanos? Adán. ¿Y Jesús cómo vino? ¿Como Adán antes de pecar o después de pecar? Pues todo esto es lo que deberemos ir aclarando. Ya vimos mucha cosa, pues aún veremos más. Jesús nació como Adán. Por eso es llamado el segundo Adán. Si no, podría ser llamado el segundo Antonio o el segundo Pérez. Es igual, es el segundo Adán. Y con esto no hay historias que valgan. Es una cosa realmente seria. Este texto tiene aplicación sobre Jesús como la tuve sobre el mismo Adán. Y ya lo veremos a lo largo de todo el tema, no de hoy, sino de otros días, hasta completar todo lo que vamos a mostrar aquí. Isaías 52, versículos del 13 al 15. Y aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Esto está en Isaías, y está haciendo referencia a Jesús, antes de nacer, pero que evidentemente tendría cumplimiento ¿cuándo? Cuando ya hubiese nacido. Fijaos que está hablando de su siervo. ¿De quién? ¿A quién hace referencia? De Dios Padre a Dios Hijo, actuando como su siervo. ¿Pero en qué sentido? Dice que será engrandecido, exaltado, puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Sabéis por qué he puesto este texto? Porque hay una gran corriente dentro del mundo espiritual, teóricamente cristiano, que es el gnosticismo. Y que, como ya vimos en distintos episodios y conferencias y predicaciones anteriores, había toda una gran corriente gnóstica que iba diciendo que Jesús en verdad no vino como hombre, no, y que no podía ser muerto como nosotros. ¿Sabéis? Entre ellos hay distintas vertientes,
pero ellos llegan a creer que Jesús físicamente no era humano como nosotros, era otra cosa. Pues debemos aclarar todo eso. Eso es ir contra el texto bíblico. Nos dice claramente que de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Y cómo se desfigura algo que solo es etéreo, espiritual? ¿No? Esto sucede, ¿y sucedió cuándo? En Jesús. ¿No lo torturaron antes de ir a la cruz? Y en la cruz, aún más. Allí fue cuando todo esto se cumplió. Y esto no se hace a un ente espiritual y ya está. Esto sucede en alguien que es físico. Y desde luego, ¿qué sucedió también con los reyes delante de él? ¿Recordáis a los que estaban mandando? No sabían qué hacer con Cristo, ¿eh? Y veremos frases en los textos hasta del mismo Poncio Pilato. Pues aún esto no se ha cumplido del todo, porque en el juicio final, ¿qué va a acontecer con todos esos reyes de muchas naciones ante Cristo? ¿Qué harán? Tendrán que cerrar su boca, no habrá excusas que valgan. Pero ni reyes ni cualquiera de los otros humanos que hayan pasado por la tierra. ¿Quién le va a llevar la contraria al Señor en esos momentos? Y atención a Isaías 53. Creo que es el capítulo que más claro deja proféticamente lo que sucedería con Jesús. Y escrito muchos años antes de que naciera. Pero a su vez sigue dando una bofetada clara a todos aquellos que quieren creer que Jesús no apareció en carne. Mirad qué nos llega a decir. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Recordemos cómo Ellen White también habla sobre este texto. No solo hace una forma de hablar para decir, no, es que no era guapo y no destacaba. No se refiere solo a esto, sino que vino como alguien cualquiera del pueblo. Es cierto que Cristo era un poco más alto y también muy fuerte. ¿Qué cara tenía? Sabemos que llevaba barba. Sí. ¿Qué más sabemos sobre Cristo, sobre su aspecto? ¿Sabéis? Ellen White tiene una anécdota que es muy conocida. Cuando yo estuve en el Mshaven, en la casa que ella vivió en California, nos comentaron algo que, bueno, ya sabíamos también, de hecho, y es que ella había visto una vez una ilustración, un rostro, que quería hacer referencia a Jesús. Y ella lo cogió y lo colgó como cuadro en su casa. Ella no lo adoraba, ¿eh? Cuidado, no estaba adorando imágenes. Esto hay que saberlo diferenciar, porque a veces la gente ve una ilustración y ya, mira, ya está, es porque adoran. No, no seamos tan cerrados, ¿eh? Es una ilustración, tú no la adoras. No estamos diciendo tampoco que la veneres, ni mucho menos, ¿eh? Pero alguien le llegó a decir, ¿cómo tiene esto usted aquí si no se puede adorar imágenes? Y como eso era insistente, cogió el cuadro y lo quitó, para evitar los problemas de la gente que ya estaba dándole vueltas a esto, como, mira, está adorando imágenes. Como siempre, ya sabéis, se busca siempre el pero, ¿no? Pero ¿por qué se lo guardó ella esta ilustración? Pues porque dijo que es el más parecido que había visto en verdad sobre la misma persona de Jesús, que ella vio. Y si tú ves la ilustración, que nosotros la mostramos en una conferencia, si no recuerdo mal, hace mucho tiempo, no es que tampoco fuera una super belleza de cara. Tenía unos rasgos muy característicos, prominentes. Pero, ¿vale? No había en él una gran hermosura. ¿Y cómo se tenía que presentar él? ¿Como el más bello entre los hombres? ¿Para atraer a la gente? No. ¿Cómo debía atraer él a la gente? Pues sencillamente por lo que desprendía. ¿Cómo hemos de atraer nosotros a la gente al Evangelio, al amor de Cristo? Por lo que transmitimos. No solo las palabras, también lo que tú transmites sin decir nada incluso.
Y él lo hacía. Y vaya que sí lo hizo. Pero también muchos lo rechazaron. Él no vino para ser un rey aquí en la tierra. Jamás quiso eso, ni lo pretendió. Para nada. Él vino como un niño humilde, nacido entre gente pobre, trabajadores. Y fue creciendo, y ya lo veremos lo que nos va diciendo este texto y otros más. Pero él vino así, como humano, tal cual. Y nos sigue diciendo aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Varón de dolores? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que él no sufría si le hacían daño? Pues claro, era varón de dolores, lo experimentaba en su propia carne. Experimentado en quebranto. Por tanto, si era experimentado en quebranto, o sería experimentado en quebranto, porque esto lo escribe Isaías antes que Jesús nazca, ya nos está diciendo que también palpó lo que era estar quebrantado. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Llegó a ser menospreciado. ¿Cómo sentís vosotros cuando sois menospreciados? ¿Os hace gracia? ¿Verdad que no? Pero ahora pensemos en alguien que no hay egoísmo. Cero orgullo propio. En el sentido humano, o diabólico. Menospreciado. ¿Cómo reaccionaría él ante esto? ¿Tuvo menosprecios? Muchísimos. ¿Y cómo reaccionaba? ¿Fulminando a la gente? No. Pero él sentía el menosprecio. Pero él pensaba no en lo que a él le afectaba, sino en que esa gente se estaba jugando la salvación. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y quería que la gente reaccionara y se salvara. Allí no había orgullo alguno. Toda una lección, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sabéis? Algunas personas cuando leen esto dicen, entonces Jesús también enfermaba. Él llevó nuestras enfermedades. Por tanto, Jesús también estuvo enfermo. ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Jesús tenía alguna enfermedad? ¿Podía tener Jesús alguna enfermedad? Vaya preguntita, ¿no? ¿Por qué dice el texto que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores? Bueno, si sufrió nuestros dolores es porque los notaba también, ¿no? Pero las enfermedades, ¿Jesús enfermó? ¿Podía enfermar Jesús si no había pecado nunca? Quizá sí, quizá no. Veremos otros textos, y Ellen White también lo deja muy claro, que aquí no está haciendo referencia a que Jesús enfermara. Y lo veremos en otros textos mismos, cómo queda claro a qué hace referencia aquí. Jesús no enfermaba. Jesús llevó nuestras enfermedades porque hacía algo con las enfermedades de la gente. Las sanaba. Y eso lo cargaba sobre él. ¿Y no lo cargó todo sobre él al final junto a todos los pecados y todo el mal? ¿Os dais cuenta? Como a veces hemos de pensar un poco, porque hay cosas que nos dejan así. Pues hay gente que se lo toma directamente, sí, claro, pasó enfermedades y... Pues no, señor, no es eso el texto. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por tanto, ¿un derrotado sería? El Papa lo dijo, ¿no? La derrota de Cristo en la cruz. Jesús no fue derrotado, fracaso, que aún es peor, ¿no? Pero ciertamente fue azotado, sí, literalmente fue azotado. Herido de Dios y abatido. ¿Por qué? Porque ¿cómo consideraban a los que estaban clavados en la cruz? ¿Como malditos de Dios? ¿Y malditos en general? Y abatido, claro, muere en la cruz, ya está abatido. Pero no terminaba todo aquí. Jesús resucitó, Jesús venció. Pero eso se puede hacer a alguien que es solo un espíritu y ya está. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo azotas un espíritu? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Dice por sus rebeliones o por sus propios pecados? No, por todo lo nuestro, no lo suyo.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Una vez más, ¿qué llaga? ¿Está hablando aquí de manos y pies? ¿De cabeza? Está hablando de la llaga del costado, ¿eh? Por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué castigo de nuestra paz? Pues porque nosotros ya no tenemos paz. Y si nosotros tuviésemos que recibir, sería, ya los imagináis, lo peor de lo peor por haber transgredido. No tendríamos salvación ninguna. Y él, a través de su llaga, nos sana, nos cura, nos da la salvación. ¿Muere por sus pecados o por los nuestros? Los nuestros. Él no pecó. Solo que hubiese hecho un solo pecado, este texto ya no tendría ningún sentido. El Cordero Inmaculado, puro, sin tacha. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, el Cordero. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por tanto, aquí entra una condición fuerte sobre su propia persona, sobre Cristo. ¿Nosotros hemos sentido los pecados de todo el mundo sobre nosotros? No podemos sentir eso. ¿Qué le mató a Cristo en la cruz? ¿No fueron los pecados? ¿Notar el pecado de todo el mundo sobre él? Y se nos sigue diciendo, angustiado él y afligido. Por tanto, ¿se angustiaba Jesús? Sí, se angustiaba. ¿Os angustiáis vosotros? Pues mira, era como vosotros y como yo, nos angustiamos. Afligido, ¿no os afligís vosotros? ¿No me aflijo yo? Pues él también. ¿Os dais cuenta de las diferentes magnitudes en su persona, ¿no? Física, mental, moral. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fijaos que nos lo repite, no abrió su boca. Pasando por todo eso. Oveja llevada al matadero, delante de los trasquiladores. Esto es lo que Jesús pasaba. Y Jesús lo sintió, Jesús lo vivió esto. Y a Jesús le dolía todo esto, pero no solo le dolía físicamente, le estaba doliendo a todos los niveles. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y este texto también va contra los gnósticos. ¿Qué dicen los gnósticos? O una parte de ellos. Que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena y tuvo hijos, y se fue a vivir a la India. ¿Sí? ¿Eso lo creen? Y hablad con masones, ¿creen lo mismo? Porque detrás del gnosticismo y la masonería también igual, participan de lo mismo. Fue cortado de la tierra de los vivientes, no tuvo generación tras él, porque él no tuvo mujer, no tuvo contacto con mujer para tener hijos. Él no vino a esto. Él vino a salvar el mundo. Otro problema, tenía que tener hijos. Sus hijos iban a ser espirituales. El cristianismo iba a nacer de allí. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por culpa nuestra. Por culpa del pueblo de Dios de todas las épocas. De los judíos en concreto. ¿Y nuestra? También. Porque cargó los pecados de los de antes, los de su tiempo y los nuestros hasta el final. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad. Nunca. ¿Y de niño? ¿Hacen maldades los niños? No, son travesurías. Ya. ¿Y esas travesurías os lo imagináis en alguien que es santo? Si nosotros pensamos y decimos que Jesús viene como Adán después del pecado, con tendencias a pecar,
Estamos diciendo que Jesús de niño pues hizo alguna travesura. Y los textos bíblicos nos dejan claro que de eso nada de nada. Y Ellen White aún es más clara, si cabe, al respecto, dando los detalles clarísimos. Por tanto, cuidado con lo que enseñamos de si Jesús vino con esta naturaleza o con la otra después de Adán, o antes. Cuidado. Nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Nunca. Y no es una reacción a veces de niños también cuando hacen algo, excusarse de algún modo. ¿Y las excusas qué son? Engaños. Una excusa es un engaño, no es algo cierto. Jesús no hizo nunca eso. Nunca, jamás, desde que nació hasta que murió en la cruz. Si hubiese tenido tendencia al pecado como cualquiera de vosotros, o yo, o todos los que han pasado por este mundo, ya de niño hubiese hecho algo que no era correcto. Y ya veremos cómo Ellen White lo deja clarísimo. Si no hacemos caso ya de los textos bíblicos, por supuesto. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Lo quiso quebrantar Jehová, Dios Padre, en este caso. ¿Por qué? Sujetarlo a padecimiento. ¿Por qué? Pues porque debía pasar por lo que pasaban los humanos para que conociera por experiencia y nos diese la salvación en plena conciencia. Pero, ¿padeció o no padeció? Pues sí padeció, nos lo dice el texto. No era inmune al dolor, ni a nada que no le afectara mentalmente. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y habla en futuro, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero si no había tenido descendencia, ¿qué linaje iba a haber? ¿Qué se le mostró a Cristo en la cruz? La salvación de todos los tantos y tantos que han pasado por esta historia del mundo y que van a ser salvos. Ese va a ser el linaje que Él deja gracias a su muerte en la cruz por nosotros y a su mediación celestial. Vivirá por largos días, claro, como que es eterno. Y tan largos días. Y nos va añadiendo ahora, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quedó satisfecho Cristo? Cuando murió en la cruz, ¿quedó satisfecho? ¿O este texto aún va más allá? ¿Cuándo verá la consumación de todo esto? Cuando vuelva, en la segunda venida. Allí verá verdaderamente el fruto de la aflicción de su alma. Porque ¿qué va a pasar? Que con su voz propia, con voz de trompeta, ¿quién se van a levantar? Los que van a ser salvos de todas las épocas, no todo el mundo, pero muchos sí. Pero también los que estén vivos, esos 144.000, más los que hayan resucitado un poco antes de la venida de Cristo, para ver que Jesús se acerca y que van a ser salvos también desde 1844, predicando para acá que Jesús viene, y ellos se han muerto antes, y Dios va a tener la misericordia de esa resurrección especial para añadirlos a los 144.000 que están vivos. Pero ellos no son los 144.000, se van a añadir a ellos para ver ese momento. Eso lo hemos de matizar y diferenciar. Ya sabéis que la Iglesia Adventista de la Reforma esto lo niega, ¿eh? Pues no, las citas de Ellen White son clarísimas, los textos también. Fijaos si es importante saber lo que creemos, porque por un lado o por otro hay desvíos de la verdad. Y nos va añadiendo aún más cosas. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Y lo hizo, llevar las iniquidades nuestras? Por supuesto. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Quiere decir que él era pecador? No. ¿Pero por qué es contado por los pecadores? Porque lleva nuestras iniquidades y muere por eso. Él no pecó, pero llevó nuestros pecados.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué bonito, ¿eh? Lleva el pecado de muchos y además ora por los transgresores. ¿Oramos nosotros por los transgresores? Cuidado, que los transgresores podemos ser nosotros mismos. ¿No pecáis nunca? Pues él ora por los transgresores. Oró por los transgresores. Sigue intercediendo por los transgresores, que allí también podemos estar nosotros. Aunque ya va siendo hora que dejemos de serlo, ¿no? Todo esto denota claramente cómo era física, mental y moralmente Cristo. Ahora saltamos al Nuevo Testamento y vamos a Mateo capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, si Jesús no era como nosotros, ¿tendría hambre? Ayuna 40 días y 40 noches, ¿y qué sucede? Pues que tiene hambre. Por tanto, ¿cómo es? Como nosotros. Claro, físicamente necesita alimento. Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué, me lo he inventado yo? Lo que os he dicho antes. Lo está diciendo Mateo sobre el cumplimiento de Isaías, escrito por él. Él no tenía enfermedades, él no tenía dolencias, él no tenía demonios. Lo que hacía era sanar, curar. ¿Y qué hacía? Pues cargarse todo eso sobre él. Pero él no tuvo eso. Mirad si es importante leer bien las cosas para no llegar a decir sandeces. Mateo 8, 24 y 25. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Mira por dónde. Jesús dormía. ¿Y por qué dormía Jesús? Porque era humano y necesitaba su proceso también de restitución, porque el sueño es una restitución para el cuerpo. Y lo tuvieron que despertar. Por tanto, ¿dormía o no dormía? Dormía Jesús. Hay gente que lee textos que dice: es que Jesús oraba por la noche, y cada noche oraba toda la noche, y no dormía nunca, porque de día laboraba, haciendo lo que hacía y predicando, y después por la noche se pasaba toda la noche orando cada vez. Y así 33 años y medio. No, señores. Jesús también tenía sus etapas, como los seres humanos. Dormía. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué sentía aquí Jesús? Compasión. Fijaos, ¿vosotros tenéis compasión también? Es que a veces sí, a veces no siempre, por desgracia, pero es un sentimiento. Jesús le sale ese sentimiento, tener compasión. ¿Por qué le tenía compasión Jesús a todos estos? Porque los veía desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. O sea, ¿de qué estaba preocupado Jesús en este caso? De la salvación de la gente. Eso es lo que le preocupaba. No tenía un pastor, esa gente que lo dirigiera bien, dispersos, desamparados. Y si una oveja está desamparada, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? Pues que se pierde o se la come el lobo. ¿Y él qué hizo? Juntarlas. ¿Y no habló de tener un rebaño y él ser el pastor? Mateo 26, 20 y 21. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Jesús comía? Comía. Dormía, comía. ¿Qué más hacía Jesús? Ya lo veremos. Mateo 26, del 38 al 44. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
¿Cómo se sentía Cristo? Muy triste. Hasta la muerte. ¿Y por qué hasta la muerte tenía esa tristeza? Hasta un límite tan exagerado. Pues porque verdaderamente iba a morir en breve. Iba a morir por causa de los pecados de todo el mundo. ¿Y eso le iba a dar felicidad? Por supuesto que no. Por tanto, sentía cosas que podemos sentir cualquiera de nosotros, pero desde luego aquí con una magnitud que nosotros jamás tendremos, porque a ver quién de nosotros es capaz de poder decir que está tan triste hasta la muerte, porque va a cargar con el pecado de todos. ¿Verdad que no? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Estaba angustiado aquí Jesús o no? Claro. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Oraba? ¿Necesitaba orar? Mira, como nosotros, necesitamos orar. Pero si él oraba siendo quien era, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Cuando hacemos oración de pim pam y fuera, tantísimas veces. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y lo decía, ¿por qué? Porque él también tenía que trabajar para esto. Tenía que orar. Y conocía la condición humana. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero falta un algo, ¿no? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Quería pasar él por eso? Como humano no tenía la más mínima gana, ¿eh? Pero no acaba todo aquí. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Habéis visto? Ellos también dormían, los discípulos. ¿Y Jesús? Hemos visto que también. Por tanto, una naturaleza física igual, ¿eh? Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces, ¿eh? Qué curioso. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Habéis probado de hacer esto con algún espíritu? Probadlo. ¿Qué golpearéis? Si podéis. El aire. Jesús tenía un cuerpo físico. Jesús recibió escupitajos en la cara. Le dieron puñetazos y además otros le abofeteaban. ¿Jesús no sentía dolor? Claro que lo sentía. Pero eso quiere decir que tenía un físico como nosotros. Por eso le podían hacer esto. Una vez más, fijaos si debemos mirar bien los textos para no creer cosas que alguien nos está vendiendo como si fueran verdad absoluta. Porque detrás de esos falsos conceptos está el mismísimo Satanás, que está apartando a gente que quiere creer en Cristo y cosas crísticas, pero se separa del mismo Jesús auténtico que todos debemos conocer quién es. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿A qué hora era esto? Levantándose muy de mañana. Era... ¿cómo? Dice aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Pero quería decir que se había pasado toda la noche orando? No. Primero había dormido, porque se levanta siendo muy oscuro aún y se va a orar. ¿No hay personas que hacen esto también? Claro que las hay. Cristianos que hacen esto. Por tanto, muy humano. Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana.
Sí, es un milagro, está hablando de un momento de milagro, pero ¿cómo describes esa situación moral en Cristo? Mirándolos alrededor con enojo. ¿Qué quería decir? ¿Que los quería fulminar? ¿Por qué estaba enojado Cristo con esa gente que había alrededor de a quien él iba a sanar? Entristecido por la dureza de sus corazones. Esa es la ira divina. No es la ira, es que sois lo que sois y os voy a fulminar. No. Sino entristecido por la dureza de sus corazones, eso a él le causaba enojo. ¿Pensando el qué? Pues lo lógico. ¿Cómo no os dais cuenta? ¿Cómo no queréis aceptar la realidad, la verdad y venir a mí? La dureza de sus corazones. Eso es lo que le enojaba. Viendo tanta evidencia y no querían hacer caso. ¿Cuál debe ser nuestro enojo, nuestra ira? Solo tenemos un enojo, una ira que debe ser permitida, y es la ira divina. Y cuando nosotros nos enfadamos por algo así, debe ser exactamente igual, pensando en la dureza de los corazones y por qué desechan la salvación, y no pensando en fulminarlos como si fuéramos Rambo. Es una gran diferencia, pero eso lo debemos de aprender de Jesús, y eso es lo que debemos sentir. Y cuando hay personas que ven predicaciones donde alguien se exalta al ver las reacciones y durezas de corazón, deberían pensar que eso no es un enojo cualquiera, sino que es la ira divina manifestada por las cosas de Dios, buscando la salvación de los demás. Muchas personas este concepto aún no lo han entendido. Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Una vez más, Jesús siempre orando. Si no estaba activo, dormía lo que tocaba y se iba a orar. Marcos 15, atención a este texto. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Hemos visto que esto Isaías ya lo escribía, ¿no? Pero claro, leemos eso de inicuos y ahora te quedas, ¿y qué quiere decir inicuo? ¿No? Más o menos tienes un concepto de que dices, esto no puede ser muy bueno, lo de inicuo. Pero ¿qué es exactamente inicuo? Inicuo, vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es un adjetivo contrario a la equidad, también malvado, injusto. Fue contado entre estos entonces, como contrario a la equidad, malvado, injusto. ¿Pero qué es equidad? Vamos a ver. Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. O sea, favoritismos, ¿no? Pues fue contado con todos estos. Por tanto, como siendo malo, inicuo. ¿Y él era así? No. Pero se cumplió la profecía, fue contado con los inicuos. Por eso lo mataron. Lucas 2, del 40 al 52. Y ahora nos habla de una etapa física de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía. ¿Habéis visto un espíritu que crezca y se fortalezca? Jesús era humano y como niño crecía. ¿Y qué pasaba? Se fortalecía y se llenaba de sabiduría, cosa que por desgracia no podemos decir todo el mundo, ¿eh? Porque algunos crecen mucho, pero la sabiduría como que no crece con ellos. Y eso deberíamos procurar que no nos pasara. Y la gracia de Dios era sobre él. Por tanto, ya era algo especial, ¿eh? La gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Algunas personas dicen, ¿y cómo puede ser? Regresan y se dejan al niño. Recordemos que a estas celebraciones no iba solo el padre, la madre, el niño, se iban añadiendo más gente, parientes, gente del mismo lugar, iban todos hacia Jerusalén a celebrar la Pascua. Y los unos por los otros, ¿qué pasaba? Claro, de niños tenían a montones. Y ya pensaban, bueno, pues estará con este, estará con el otro, y van tirando, ¿no?
Pero Jesús no iba tirando. Jesús se quedó en Jerusalén. Y tenía 12 años. Y pensando que estaba entre la compañía, ¿os dais cuenta? Toda una compañía, iban avanzando, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. O sea que andaron un día y buscaban, ¿dónde estará? Entre nuestro tío, nuestro primo, ¿dónde estará? ¿Y qué más sucede? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ya pensaron, pues no está aquí, por tanto, vayamos donde está o donde hemos venido. ¿Y qué situación se encuentran con Jesús? Un niño de 12 años, ¿eh? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Vaya angustia, ¿eh? 3 días después. ¿Pero os habéis fijado qué numerito? 3 días después le hallan en el templo. ¿Y el templo qué lugar era? ¿Donde se manifestaba el qué? La presencia de Dios. Bueno, así debería ser. 3 días y lo hallan. Y la humanidad, después de la época de Jesús, ¿cuántos días mileniales van a pasar hasta hallar a Jesús? Lo mismo. Pero mirad, aún va más allá todo esto. Lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Tenía 12 años, pasan 3 días y lo encuentran allí en el templo sentado entre los doctores de la ley. ¿Los estaba escuchando? Sí, los oía, pero además les preguntaba. Debería ser impresionante esos momentos, ¿eh? ¿Qué les debería preguntar Jesús a esos doctores de la ley, que eran los más sabios a nivel religioso? Y tenía 12 años. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, él preguntaba, pero también respondía. ¿Os habéis fijado en la historia de Jesús cuando empieza a hablar a la gente? ¿Cómo formula preguntas y después mismo da la respuesta? Pues ya lo hacía a los 12 años. Y con los doctores de la ley. Y todos se quedaban alucinados viendo su inteligencia y sus respuestas. Un niño de 12 años. Primero de todo hay que aclarar una cosa. Si Jesús no hubiese tenido 12 años, no hubiese sido admitido en ese círculo tan cerrado de doctores de la ley. Porque a los 12 años es cuando se consideraba que el niño pasaba a ser adulto y podía ya compartir las cosas de los adultos, los asuntos de los mayores. Por eso a veces decimos, ¿se puede bautizar a menores de 12 años, de 10? Mejor que no, porque a los 12 ya se consideraba en ese entonces, y aún debería ser ahora, que los niños ya tienen una capacidad de raciocinio propio suficiente para darse cuenta de lo que es y lo que no es, y aceptar lo que toca y lo que no toca. También es cierto, y cabe decirlo, que cada vez los niños son más niños con más larga edad. Crecen a lo largo, pero mentalmente y sabiamente, y decidiendo espiritualmente, no en todos los casos precisamente abunda eso, sino todo lo contrario. Hay que valorar cada caso específico. Hay niños que con 12 años son muy capaces y otros pobrecillos necesitarán no sé cuántos más. No se puede bautizar por bautizar para ir remojando y haciendo numeritos. Eso es un disparate absoluto. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué no nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús aquí les da una reprimenda, a sus padres. Sí, Jesús les da una reprimenda a sus padres. Él tiene 12 años y hace caso siempre a los padres, pero aquí les dice claramente un recordatorio. ¿No sabéis quién soy? En definitiva les está diciendo eso. ¿No sabéis a qué he venido? ¿No sabes, mamá, que tú me tuviste porque el Espíritu Santo vino para tenerte, o que yo estuviese dentro de ti?
Le estaba recordando esto, porque parece que los padres en ciertos momentos, pues, como que eso ya se les disipaba un poco, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido experiencias religiosas tan potentes y al cabo de un tiempo parece que, como si no hubiese pasado nada? Ya tenían a Jesús con él tan asumido que estaba allí, y como era tan bueno, y ya veremos citas de Lenguay que dice que jamás les dio el más mínimo problema a sus padres, porque no tenía tendencia al pecado, pues imaginaos la situación. Jesús es capaz de decirle a los padres, ¿no sabéis que me conviene estar en los negocios de mi padre? No está hablando de José, porque se está dirigiendo a ambos padres. Se está refiriendo al Padre Celestial. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Dices, ¿cómo? ¿Cómo que no lo entienden? Son los padres de Jesús que saben que baja un ángel a anunciar todo el proceso, tienen a Jesús, ven qué es lo que es, qué hace esto, y no entienden. ¿Os dais cuenta qué cortos somos los humanos? Y eran los padres de Jesús, lo más selecto que habría en el mundo espiritual, por eso fueron elegidos. Y aquí no entienden lo que les habla. Un niño de 12 años y no entienden lo que le está diciendo. Porque ese niño tiene una sabiduría que los trasciende, los sobredimensiona totalmente. Ellos en este caso no estaban por lo que deberían estar. Y Jesús les reprende, ¿eh? No lo dice de malos modos, ¿eh? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María se daba cuenta que el niño no era un niño cualquiera. Y todo esto lo iba almacenando. Ella aprendía las lecciones también de su hijo, ¿eh? Ella estaba educando a su hijo durante años, toda su infancia en la palabra de Dios. No lo tenía que corregir, porque no lo podía corregir, porque el niño ya era perfecto. Pero cuando recibía también lecciones y veía todo lo que sucedía, todo esto ella lo guardaba en su corazón. Y por eso no es de extrañar que María, algunos hayan pretendido ponerla en ese plan tan elevado de sufrimientos por su hijo, etcétera, para enaltecerla, basándose prácticamente en todas estas cuestiones. Por detrás hay otra historia, por supuesto, de los misterios de Babilonia, que ya iremos hablando en su momento. Pero María, evidentemente, todo esto lo guardaba y le afectaba. Y aprendía las lecciones, porque Jesús estaba también dando lecciones a sus padres, con 12 años. Pero aún va siguiendo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía a todos los niveles, física, mental y espiritualmente, moralmente. Crecía a todo, a todo. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fijaos cuántas veces se repite esa escena en la vida de Jesús, ¿eh? Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mira, aquí dice que pasó la noche orando a Dios. Algunas veces sí que lo hacía, ¿eh? Bueno, hay momentos específicos que por algo debería ser que lo hacía así. Pero evidentemente, ¿qué denota esto? Que él necesitaba orar muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer Jesús? ¿Algo que nosotros hemos de hacer? No. Él tenía una función totalmente distinta a la nuestra. Él iba a morir para darnos la salvación a todos. ¿Nosotros tenemos esa capacidad de coger los pecados de todo el mundo para salvar a los demás? No. Por eso necesitaba tantísima oración. Pero claro, te comparas con él, que dices, pero si yo soy pecador y mi tendencia es el mal, ¿no deberé orar mucho más aún? Pues por supuesto, porque si no, también tenemos una labor por hacer. No cargaremos los pecados de todos, pero en cambio tendremos la responsabilidad de dar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y si nuestra forma de ser y hacer no va en consonancia con la de Cristo, vaya ejemplo, ¿no? Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Y por qué lloró Jesús? Bueno, si llora,
¿no es un aspecto muy humano también? Hay gente que llora de rabia, de impotencia, pero hay gente que llora por otras cuestiones, porque algo le conmueve o le duele, ¿no? Y en este caso Jesús lloró ¿sobre qué ciudad? Jerusalén. ¿Y por qué? Porque Jesús ya sabía cómo iba a terminar Jerusalén. Sabía que iban a despreciarlo a él y a su muerte redentora. Y sabía de sobras que en el año 70 ¿qué iba a suceder? La destrucción de Jerusalén. Y sabía cómo iba a terminar los moradores de Jerusalén por no haberle hecho caso. Y él lloraba sintiendo el dolor de la perdición de ellos y de lo que les pasaría, porque no solo sería una catástrofe física, sino que iba a tener implicaciones de eternidad incluso para muchos de ellos. Por eso Jesús lloró. ¿Y vosotros no lloráis nunca? Mirad qué humano era, ¿eh? Pero humano que iba con una potencia mucho más allá de lo que a veces nosotros podemos sentir, ¿eh? Lucas 22, 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Jesús hace referencia al texto que hemos visto antes de Isaías, y él mismo dice que lo que está escrito de él debía cumplirse. Por tanto, cuando se habla de la segunda venida de Jesús, dicho por la Escritura por todas partes, ¿no se va a cumplir? ¿No será cuando toca también? Todo tiene su cumplimiento y en él, precisamente. Lucas 22, 44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo personalmente nunca he sudado sangre, pero sabéis que esto se produce en momentos de intensa agonía. Y Jesús pasaba por una intensa agonía, y ¿qué hacía? Oraba más intensamente aún, porque era el momento decisivo. Si aquí Jesús cedía, se acabó. Ya no hubiésemos llegado ni ahora, porque ya todo hubiese sido arrasado por Satanás. Nos jugábamos la salvación todos. Pero él sentía agonía. Lucas 23, 14 y 15. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Está hablando quién? Poncio Pilatos. Y hace referencia también él mismo a Herodes. Y dicen que tanto él como Herodes no ven nada digno de muerte que hubiese hecho Jesús. No había hecho nada malo, no se le podía acusar absolutamente de nada. Bueno, pues ya vemos cuál era su tendencia moral, ¿no? De perfección absoluta. No le podían encontrar ni un pero. Juan 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. A la hora sexta, se sienta junto al pozo. ¿Y en el pozo qué hay? ¿Qué hay en un pozo? Agua. Y en un lugar que está peladito, desierto, donde el agua no abundaba, si la gente encontraba un pozo, ¿qué anhelaba? ¿El agua de qué? De vida. Jesús mismo se sienta al lado de lo que él significa, el agua de vida, y no hablemos ya del pozo y Berseba y demás, ¿no? Pero Jesús está cansado del camino. Siendo quien era, también se cansaba, porque vaya caminatas se pegaba, ¿eh? Y además no eran caminatas porque sí, sino eran caminatas que tantísimas veces tenía gente alrededor, unos que pedían sanación y otros que estaban solo para hostigar, para fastidiar continuamente, buscarle, hacerle caer. Eso debería ser agobiantísimo. Pues él estaba cansado y va, mira, a la hora sexta, junto al pozo. Y en el 6, ¿qué vamos a encontrar nosotros? ¿No es la salvación también, la vida eterna con Jesús? A los 6.000 años. Fijaos, qué casualidad. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo.
según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice que él no podía hacer nada por sí mismo. ¿Por qué? Porque vino como humano. Pero además, si él hacía algo por sí mismo, para él, ¿qué sucedía? Que rompía con la regla básica para que pudiésemos ser salvos. Estaría utilizando su divinidad para él, y eso no podía hacerlo. Debía jugar como hombre siempre, toda la partida, toda su vida. ¿Y qué hacía? Dejarse regir por lo del Padre en todo, absolutamente en todo. ¿Y no eran uno, él y el Padre? Por tanto, no había discrepancia. Juan 11, 32 al 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. ¿Qué María es esta? ¿La madre de Jesús? No, es María de Magdala, María Magdalena. ¿Y os habéis fijado qué hace? Se postró a sus pies. Cuando alguien se postra a los pies de otro, ¿qué reconoce? Una superioridad, ¿no? Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Lázaro. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Qué impresionantes escenas, ¿eh? Son escenas que en las películas normalmente que nos hacen de la vida de Jesús no aparecen, ¿verdad? Esto solo lo puedes ver yendo al texto bíblico y pensar que Jesús ve esa situación porque ha muerto una persona, los familiares llorando, los judíos que lo acompañaban llorando, y él se estremece en espíritu y se conmueve. ¿Por qué? ¿Él no sabía acaso que podía resucitar a Lázaro? Claro. ¿Y por qué llora? ¿Por qué llora entonces Jesús? Porque siente y ve el mal que ha causado Satanás a través del pecado en la humanidad. Y eso le duele porque ve cómo la gente se muere, lo pasa mal. Los muertos y los que quedan vivos, ¿qué? Fatal. Y eso le duele, le estremece el espíritu y se conmueve. ¿Y qué hace cuando se conmueve? Pues dar una solución. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Os suena de algo también lo de ven y ve? Lo dijo alguien también, ¿eh? Natanael. Y aquí se lo dicen a Jesús: Señor, ven y ve. Pero mira cómo termina. Jesús lloró. Y sabéis, algunas personas creían que Jesús lloraba porque es que él también amaba mucho a Lázaro y por eso lloraba. Ellen White describe claramente el por qué lloró Jesús. Jesús lloró porque veía la aflicción de lo que causaba el pecado en toda la gente, llevando a enfermedades, muerte, desgracias. Y Jesús lloró por eso. Pero luego actuó, ¿no? ¿Y qué hizo? Resucitar a alguien que llevaba ¿cuántos días en la tumba? Día, ¿eh? 6 días. ¿Podéis buscar el texto? Buscad alrededor de Juan. Ahora lo buscaremos, a ver si lo encontráis. Pero recordad que él ya hedía. Y hedía quiere decir que se estaba descomponiendo ya, ese cuerpo. Y Jesús iba a hacer un milagro impresionante, que era darles ¿el qué? Otra vez a Lázaro. Mientras buscáis el texto, cuando lo tengáis me lo decís. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Su alma estaba turbada. Jesús se turbaba. ¿Y por qué? Fijaos cómo él mismo ya aceptó su papel. Lo asumió. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él ya sabía, toda su vida estaba destinada a esto. Y en un principio sí que quería a ver si podía evitarse, pero al final ya dice, mas para esto he llegado a esta hora.
Juan 19, del 1 al 11 y algo más. ¿Habéis encontrado el texto? 4 días. ¿Y Jesús qué hizo cuando murió? Resucitó. ¿Y cuando resucita, qué hace? ¿Resucita Él? ¿Y quién más resucita? Otras personas de muchos tiempos pasados, ¿no? Por tanto, la muerte de Lázaro estaba cumpliendo una simbología sobre lo que pasaría con el mismo Jesús y con otros que serían resucitados en el año 4000. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Azotáis a un espíritu? Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Yo no sé si os estáis imaginando la escena, porque en películas esto aparece un poquito, pero todo esto se estaba haciendo con pura violencia. Y le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, «He aquí el hombre». ¿Os imagináis ya cómo sacó a Jesús? Así, corona de espinas, un manto rojo encima y abofeteado por todas partes. Y diciendo él, «No le hallo delito», pero ya los soldados le habían hecho de todo. Y dice, «He aquí el hombre». Desde luego es una frase impresionante, «He aquí el hombre». No un hombre, el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, «¡Crucifícale, crucifícale!». Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Ya se estaba lavando las manos, Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Claro, ve que es alguien imponente, que a él lo ha dejado, ¿cómo? Sí, patidifuso, sería una palabra muy adecuada, No sabe cómo reaccionar ante Jesús porque ve en él a alguien que no es sencillamente un ser humano. Y claro, cuando oye ¿qué dice? Que él mismo dice que es hijo de Dios, ya os podéis imaginar cómo se debió sentir. Él se daba cuenta que eso era verdad. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Él ya tenía miedo porque tenía a Jesús ahí y ya veía que, madre mía, pero es alguien especial. Y cuando dicen, es que él dice que es hijo de Dios, ya, bueno, imaginaos cómo se debió quedar, Ya, bueno. ¿Qué pensamientos deberían pasar por su mente? Se debería haber fulminado ya de algún modo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Qué cosas, Entonces le dijo Pilato, «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Y todo esto estando muerto de miedo, porque ya, yo te puedo. Y Jesús, ¿qué le dice? Entonces sí que le habla. Respondió Jesús, «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». ¿De quién estaba hablando aquí? Pues Judas le entregó. Y Herodes también, vaya, ¿no? Y detrás, ¿quién? Detrás de todos ellos, instigándolo, todos. Pero por encima de todo, alguien instigando a los seres humanos, el mismo Satanás. Entre todos trabajaron para eso. Y mayor pecado tiene. Desde luego, vaya mayor pecado, Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Ya se había muerto Pilato, Pero los judíos daban voces diciendo, «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone». Y claro, no ser amigo de César quiere decir que perdería su estatus. Y ahí ya, ¿qué hago?
¿Le hago caso a Jesús y lo suelto porque veo quién es o pierdo mi estatus? Y perder su estatus era un problemón, ¿eh? Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, Pascua y hora sexta, ¿no nos está diciendo algo aquí? Enlosado. Enlosado de zafiro, ¿lo recordáis, Así apareció en Sinaí, sí. Por tanto, ¿dónde nos está remitiendo? Pascua y el 6. Mira por dónde, El retorno de Cristo. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Os dais cuenta? He aquí vuestro rey, en Pascua y en el 6. ¿Os parece poco? Por toda la Biblia se nos dice cuándo va a regresar Cristo. Por toda la Biblia. Y nosotros sin enterarnos. Y aún hay tantos que lo quieren negar. Vendrá como rey, por supuesto. Ya no viene, como hemos mostrado en un principio en esas imágenes, en una cuna. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Por tanto, se sentencian. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ya habíamos hablado sobre toda esta significación también, Y Jesús, ¿qué sucede con él? Es crucificado. Antes ha sido torturado, antes ha pasado por procesos, todo. ¿Un espíritu le podéis hacer pasar por todo eso? Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Fijaos una vez más cómo lo que dice también es para cumplirse la profecía. Todo. ¿Y qué tiene? Sed. Hemos visto que tenía hambre, que se cansaba, también tenía sed. Humano total, ¿no? Juan 19, del 30 al 34. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, nos está diciendo, ese sábado era un sábado especial, un gran sábado. Por tanto, señores de 3 días y 3 noches que aún seguís escribiendo, diciendo que no, que no, que no, por favor, leed bien los textos y se os acabarán las tonterías. Porque la verdad es la que es, os guste o no os guste. No busquéis peros a la verdad, porque os estáis jugando la salvación. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Murió o no murió Cristo? No, no era él el que murió en la cruz, dicen. No, se bajó de la cruz y se fue. Eso dicen algunos, ¿sí? Otros dicen, no, parecía que había muerto, pero no había muerto en verdad. Y después fue sanado y a partir de allí hizo su vida. Señores gnósticos, si leemos la Biblia y queremos ser cristianos, vayamos al texto, y el texto nos dice que murió y punto. Y derramó sangre y agua del lanzazo que le dieron en el costado, y eso nos da la salvación a todos. Y si no entendemos eso, vale más cerrar la paradita y largarnos. Porque así la salvación no se va a conseguir nunca. Estáis despreciando la muerte de Cristo por vosotros. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, por si no había quedado claro. Y nosotros terminamos aquí. Aún nos quedan textos bíblicos para ver cómo era Jesús física, mental, espiritualmente, moralmente.
Y después vendrán las citas de Ellen White. Y vamos a determinar claramente si Jesús tenía esa tendencia al pecado o no, que ya va siendo hora que quede claro hasta entre los propios adventistas y entre pastores que empiezan a predicar cosas que, en fin, vale más ni comentarlo. Que el Señor nos siga ayudando a leer los textos y a entenderlos, a ponerlos en su contexto, en su lugar, lo que nos quieren decir, porque de lo contrario, ya lo sabéis, un error nos va a llevar a una cadena de errores y eso nos va a llevar a la perdición. Y nos estamos jugando mucho. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, solo podemos agradecerte y darte continuamente gracias por esta muerte de Cristo por nosotros, porque fue enviado aquí para nacer como uno más de nosotros, pero de un modo especial, único, y gracias a ese inmenso sacrificio que hizo por todos nosotros, podemos ser salvos. Ayúdanos, Señor, a seguir la verdad, plena verdad, a la absoluta verdad. Que el Espíritu Santo nos vaya guiando y vaya sacando de nosotros todos esos conceptos erróneos, filosofadas, que solo nos apartan y nos van a llevar, aprovechados por Satanás, a lo peor de lo peor, aunque ahora no lo veamos. Ayúdanos a seguir firmes en la verdad absoluta. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe siempre, nos ayude a tener la suficiente humildad para darnos cuenta y rectificar si estamos equivocados. Y por eso, Señor, te queremos pedir que nos humilles, porque cada vez que pensamos que somos muy listos, hacemos las pifias más grandes. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a aguantar hasta el final, hasta esta segunda venida, en Pascua, en el 6000, Señor, en 2031, cuando pronto, tan pronto vengas y podamos irnos contigo y todos los salvos de todas las épocas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.